Seguimos en Ciudad Viva, hay 12 grados en este momento y estamos viviendo el mes de la diversidad. Y digo estamos porque como canal público de la ciudad también nos hemos embanderado con esta movida que implica un mes de actividades en las que se pone sobre la mesa el tema de la diversidad, de las diversidades podríamos decir. Y para eso, para hablar de los horizontes, de los objetivos, del camino, de lo que se viene proyectando para este mes y para lo que resta de la administración COSE en estos tiempos, es que estamos recibiendo con muchísimo gusto a un militante, un precursor, un trabajador de todas las horas por la diversidad y que está ejerciendo como director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido, Sergio, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias igualmente, un placer esta invitación. Y me gustaba empezar con vos esta conversación con el arte, porque que el lanzamiento haya sido en el marco del Teatro Solís y con un show que puso como protagonistas a la población LGBTQ y que haya tenido el impacto que tuvo esa movida, que tuvo ahí a Paula Dalto, al maestro Martín Jorge, con la orquesta, con la banda sinfónica, perdón. Vos me decías que también tuvo un impacto emocional en la población. Impresionante, impresionante. Nosotros sabíamos, bueno, nos parecía como la mejor apertura posible. Esto hay que decirlo con la directora del Teatro Solís, con Malena Muchela, surgió, me dijo, tengo el 1 y el 2 de septiembre para hacer la apertura y surgió como, bueno, tendríamos que hacer un concierto de la banda sinfónica. Y ahí Malena me dijo, hablemos con Martín, ¿no? El maestro Martín Jorge, y enseguida fue sintonía absoluta y bueno, nos pusimos a trabajar y se pusieron a trabajar, sobre todo fue muchísimo trabajo junto con Paola Dalto, bueno, como ese mix, ¿no? de bases y banda sinfónica en vivo. No, divino. Y con TV Ciudad transmitiendo en vivo lo que fue maravilloso. Fue impresionante. El impacto en redes con la televisación de TV Ciudad fue bárbaro. Y te decía esto, ¿no? Las expectativas así superadas ampliamente. Un Teatro Solís repleto. Que desde el minuto 1 de la primera canción ya quedó el público arriba, así fue una fiesta realmente, con público por supuesto de todas las edades, de todas las identidades, fue muy emocionante realmente. Emocionante, sí. Y vos hiciste una editorial hace un tiempo en La Diaria en el que hablaste del orgullo a través de las artes. ¿Por qué es importante? Bueno, para nosotros, incluso para la Secretaría, la cultura es la cultura artística, la expresión artística es un eje fundamental en el trabajo. Me refiero a esto, a dar espacios, no solamente a la cultura como derecho cultural, derecho al acceso a la cultura, sino el derecho a la producción y generación de cultura, ¿no? por la población LGBTIQ+, bueno, que claramente por múltiples motivos han estado personas o relegadas o invisibilizadas o no pudiendo expresarse. Hace pocas semanas, una artista, creo que del ámbito del carnaval, en una entrevista en televisión, dijo, yo no me animaba a decir que tenía una familia formada, ¿no? Por miedo a lo que podría suceder en mi trabajo, ¿no? Eso hace pocas semanas en televisión abierta. Y entonces, bueno, nada, nos convencides de que hay que seguir trabajando en esto. Y aparte con resultados increíbles. Por ejemplo, al otro día de la banda sinfónica hicimos el segundo espectáculo de apertura, que fue Pop Queer, que era un espectáculo donde 6 artistas LGBTIQ+, de distintos géneros musicales, pop, electrónico, candombe, rap, etcétera, hicieron un espectáculo increíble y veías la riqueza artística que hay ahí, pero porque además el mensaje de las canciones, las letras, la cuestión, digamos, tenía que ver con esta perspectiva, ¿no? Hay una mirada que es la mirada LGBT que nos parece importante. No, y que forma parte de esta especie de hoja de ruta que se ha marcado con la agenda que la Secretaría de la Diversidad se propuso, una agenda sobre diversidad sexual que tuvo muchos ribetes y que a través de estos años estuvo ayer en la presentación formal de lo que es el mes de la diversidad en la Intendencia, esto de algunos resultados, algunos pasos que se vienen dando, no son resultados en sí mismos, pero sí son concreciones de pasos importantes para los proyectos. Por ejemplo, saber de quiénes estamos hablando, encuestas, talleres. Contame un poco alguno de esos avances, por ejemplo, la encuesta sobre lesbianismo, sobre personas binarias. Sí.
Bueno, nosotros empezamos la gestión justo en pleno pandemia, así en la parte más cruda de la pandemia, entonces hicimos mucho hincapié en trabajo y en salud. De hecho, bueno, la Intendencia duplicó el cupo incluso para personas trans, y de hecho después lo cuadruplicó. En el plan ABC. Con el plan ABC, sí, oportunidad de trabajo. Y hasta el día de hoy, desde el inicio, en un año y medio de gestión, han ingresado unas 200 personas trans a trabajar en este programa. Y después, exactamente, con otras poblaciones que habían como un reclamo histórico, claramente con las mujeres lesbianas y las lesbiandades, porque el tema de la L es mucho más que las mujeres con vínculo sexoafectivo con otras mujeres. Y fue muy interesante porque lo primero que teníamos que hacer era saber más, tener insumos de la propia población. Y ahí en un acuerdo, un convenio con la Universidad de la República y el Fondo de Población de Naciones Unidas, hicimos una investigación con equipos súper serios, y sociólogos, psicólogos, etcétera. Sociólogas y psicólogas, porque eran casi todas mujeres. Y bueno, y ofreció un resultado, con algunos resultados, algunos esperados, lamentablemente, que tienen que ver con discriminación y violencia, y otros no tanto, y bien interesantes, como por ejemplo la necesidad de los espacios culturales. Era una cosa que la perspectiva de la mirada L no estaba en la cultura artística, por ejemplo. Y ahí generamos Insumisas, que fue el Festival de Arte Lésbico que hicimos el año pasado en el Solís, que fue otro suceso increíble, 3 días de Solís abarrotado de gente. Y aparte, bueno, con otras expresiones, una muestra fotográfica en la Plaza de la Diversidad, etcétera. Y lo mismo nos sucedió con la población no binaria, que se acercaron a la Secretaría con colectivos y personas, como que planteando que las personas no binarias no existen para el Estado, ¿no? Como que la mayor violencia y discriminación la reciben por parte del Estado porque no están contempladas, ¿no? Vivimos en un sistema binario donde uno es hombre o mujer. Estamos viviendo un proceso, un momento que es histórico, donde no es que la no binariedad sea de ahora, es de la historia de la humanidad, pero ahora realmente hay como una manifestación. Yo vengo de trabajar en la educación pública, antes de empezar a trabajar en esto, y yo ya veía en educación media, sobre todo, era así como una suerte de explosión de jóvenes que tenían se manifestaban de una manera con identidades no binarias, ¿no? ¿Pasa solo en el Estado o es a nivel de sociedad? Porque en la televisión, por ejemplo, tampoco, me hago cargo, tampoco lo tenemos muy trabajado ni puesto arriba de la mesa. No, absolutamente. Es yo te diría que es universal. El tema es que justamente, bueno, no se puede, o sea, está ahí. Entonces hay que... Cuando digo el Estado me refiero, por ejemplo, no, te vas a inscribir a un formulario y siempre está, ¿no? Masculino, femenino. Bueno, digamos que las personas no binarias son aquellas personas que no se identifican ni con un género ni con el otro o con ninguno de los dos, ¿no? Y en ese sentido la Intendencia pateó un poco el tablero con esta... Sí, una vez más, porque ya Insumisa fue toda una revolución, y con las personas, la encuesta a personas no binarias tenía un bonus, un plus, que era el lenguaje, porque las personas no binarias se manifiestan en el lenguaje inclusivo, entonces había que poner en un documento público la E, y fue un proceso muy interesante para la interna también. Vamos a aclarar que según un decreto es obligatorio ese lenguaje dentro de la Intendencia por algo que se resolvió por sus cuerpos. Entonces, incluso para los funcionarios hay como un aprendizaje de que el lenguaje puede ser inclusivo sin usar la E, ¿no? Sí, por supuesto, pero absolutamente. Es la línea que se mantiene en los talleres que se da a los funcionarios. Pero me imagino que en este caso eso habrá sido también un énfasis. Y tuvo resultados de respuesta también importantes. Impactantes. Se recibieron en 4 semanas, más o menos, unas 800 respuestas en un formulario online, que se acaba de terminar, porque fue hasta fines de agosto el plazo para tener el formulario, y ya está empezando todo el proceso justamente de procesamiento de datos de las respuestas. Era un formulario aparte intenso, con muchas preguntas que tenían que ver con educación, con salud, con trabajo y con
con cómo vive en la ciudad, ¿no? O sea, cómo vive en Montevideo, ¿no? El transporte, el espacio público, la convivencia. Así que los resultados van a dar... Los vamos a invitar para hablar de esos resultados. No. Pero ustedes también han hecho un trabajo importante a nivel de salud. Sí, bueno, nosotros, como te dije, entramos en pandemia y nos, era un eje absolutamente fundamental. Nos enfocamos mucho en población trans, todo el tema del seguimiento de los tratamientos en las policlínicas de la Intendencia, capacitación a personal médico y no médico en las policlínicas para atención a personas trans, y una cosa que estamos desarrollando ahora con la División Salud de la Intendencia es un programa de atención a niñez y adolescencia, porque en general, con los temas LGBT en general, pero particularmente con las personas trans, uno siempre piensa en población adulta, como que de repente se abre un repollo y sale una persona trans, ¿no? Es una persona que nace y tiene su proceso, y en la niñez y la adolescencia trans era un tema que no existía hasta hace relativamente poco, y es otra cuestión de que también hay como a raíz de cada vez más manifestaciones, nos llaman de escuelas, de colegios, de liceos, ni que hablar, justamente de cómo accionar, cómo vincularse y cómo seguir el proceso, ¿no? Y en este caso, también con las policlínicas estamos iniciando se está diseñando y está pronto a implementarse un programa de atención para las personas y su contexto, ¿no? Familias, amigos, incluso el marco profesional. Muchas veces hemos tenido consulta de los propios profesionales que nos vienen a decir, yo no sé cómo encarar esto, y bueno, pero eso también habla de que en la formación profesional la transversalidad, el eje de la diversidad tiene que estar en todo, porque es una perspectiva que tiene que ser incluida, ¿no? Trabajo, cultura, salud. Quedan todavía un buen tiempo de esta administración. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tiene que pasar para que vos digas, bueno, fue un proceso exitoso dentro de lo que podemos esperar para nuestros objetivos y nuestros caminos que hemos trazado? A nivel de trabajo, bueno, la inclusión, la no discriminación, hasta hoy en día el universo laboral para la población LGBT sigue siendo una limitante. Sigue pasando de que muchas personas no pueden expresarse en sus trabajos de la manera que son, y contar su vida como sus otros compañeros y compañeras de trabajo, que hiciste el fin de semana, ¿no? Y ahí surge como toda una situación estresante de tener que mentir o cambiar la realidad por miedo a lo que pueda pasar. Eso sigue pasando hasta el día de hoy. Ni que hablar del acceso al trabajo, ¿no? Insistimos con las personas trans y también las no binarias en esta cuestión del acceso al trabajo. Han habido avances, pero hay mucho para trabajar. Y en salud, el acceso a salud integral, ¿no? O sea, que una persona trans o una trabajadora sexual cis o trans no vaya solamente por una cuestión como trabajadora sexual, sino que tenga derecho a una atención integral de salud, y en eso se ha avanzado mucho en las policlínicas y seguimos trabajando. La idea es que sea lo más universal posible. Vos decís, insistimos con la población trans, Sí. ¿Sigue siendo un núcleo duro el abrir la puerta? Sí, sin dudas, sigue siendo... no iba a decir por suerte, no por suerte, digamos, por mucho trabajo y por muchos logros que ha hecho la propia sociedad civil, marco legislativo, etcétera, hay una realidad distinta que se hace en nuevas generaciones, que tampoco quiere decir que todas las personas trans jóvenes viven su vida, pero es cierto que el marco legislativo y un camino de años de derechos ejercidos hacen la diferencia sin dudas. Pero no podemos olvidar que esto no incluye a toda la población joven trans, y ni que hablar de las personas mayores, ¿no? Las personas grandes. Con respecto a las personas mayores, hay otro énfasis ahí, que hay otro tema que no se habla, y que es la vejez LGBT, ¿no? En general, lo LGBT es como que hay un imaginario que la población LGBT tiene entre 20 y 40 años.
antes no existe y después se fuman. Claramente no es así, recién hablábamos de niñez y adolescencia. Y es curioso que en una sociedad envejecida como es la de Uruguay, el tema de vejez LGBT no existe. Y nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia, bueno, para tener como esta perspectiva también. Tiene que ver con lo vincular, con lo social, con lo afectivo. Hay mucho trabajo por hacer ahí. Uno construye, uno te escucha y te ha escuchado a través de toda tu vida luchando por estos temas, y eso convive en una sociedad en la que de repente representantes del gobierno, de todos casi todos los partidos, en el Parlamento pueden llegar a decir barbaridades. Sí, sucede. Hoy una edila publicó, la Junta de Florida iluminó su sede con los colores de la diversidad, y una edila publicó un Twitter diciendo: la Junta de Florida no me representa. Sí, es muy doloroso, y además uno se pregunta cómo una persona que es una representante nacional, no por el caso de esta edila, sino en muchos casos. Hace pocas semanas la principal senadora de nuestro Parlamento se refirió a la población trans como una especie, ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Son dolorosos, restan, atrasan, demoran, y aparte la responsabilidad, que cuando tienen esa responsabilidad pública y su opinión pesa porque llega a los medios y por lo tanto penetra en las casas de las personas y en los oídos, es un mensaje muy negativo, genera justamente lo que estamos luchando y trabajando tanto todos los días, que es pelear contra el odio, ¿no? La discriminación y la segregación, y estos mensajes van en opuesto a esto. No es casual, esto no son accidentes. Esto a nivel mundial, el retorno del odio, la discriminación, la segregación es un hecho doloroso, pero que existe, y hay que estar atentos y trabajar para eso. Estaba pensando en el fallo judicial que reafirmó lo del crimen de odio con las 3 chicas trans, y que creo que también es un mojón en el camino de que algo está pasando y que hay que atenderlo. Sí, bueno, el caso de Fanny es como el primer caso en el Poder Judicial de la figura de transfemicidio, ¿no? Sí, es un hecho histórico, sin duda. Sin duda. Y esos hechos históricos, esto que es tan triste, pero al mismo tiempo es tanto de justicia y de poner las cosas por su nombre, sí va en conjunción con ese camino que vienen construyendo. Sí. ¿Qué podemos esperar para los próximos? ¿Hacia dónde va la Intendencia de acá a futuro, con esos objetivos que me dijiste de la salud integral? Hay desafíos muy intensos, digamos, esto que te hablaba de la población mayor, de la vejez, y también las personas, sobre todo las personas trans, privadas de libertad. Ahí hay todo un universo para trabajar, y también que esto no es excluyente de la población LGBT, porque es un problema que tiene todas las personas recién liberadas, ¿no? Lo pongo entre comillas porque hablan como personas que salen en libertad. Definamos qué es libertad, ¿no? Que se abra un portón y salís a la calle, muchas veces ni sin la cédula, porque la cédula la entregan en un horario que no es el que te dieron la salida, y salís a la calle sin nada. Y eso, ahí hay mucho para trabajar. Nos abarca mucho personas en situación de calle, que además, si sos una persona trans y además estás en situación de calle, las violencias se duplican y se triplican. Ahí hay mucho para trabajar. Estos son encares multisectoriales, ¿no? Hay que atajarlo desde muchos puntos de vista: seguridad, salud mental, etcétera. Y bueno, ahí estamos articulando en la Intendencia también. Divino, Sergio. Nos queda un minuto de esta preciosa charla que te agradecemos mucho haber tenido, para que nos digas qué podemos hacer. Hablaste de soledad. Y no nos gusta esa soledad. ¿Qué podemos hacer desde el lugar de nosotros? Bueno, yo creo que los medios tienen un rol fundamental, ¿no? Lo hizo TV Ciudad, por ejemplo, con la televisación del concierto. Estos espacios donde dar espacio, valga la redundancia, a la palabra y a las personas y a la mirada, a la perspectiva LGBT y más, eso nos parece muy importante. Que esté en agenda, que esté en pantalla. Que como entran lamentablemente los discursos de odio, entre también la mirada de las personas en
primera persona. Eso me parece relevante, absolutamente. Relevante es tenerte en un lugar de protagonismo y también en esta pantalla. Muchas gracias por estar. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos porque tenemos mucho más Ciudad Viva para compartir.